Buenos días, chavos. Estamos 10 de julio en la clase de electrónica analógica. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya estamos prácticamente a las últimas clases, los últimos temas del curso. Yo creo que la semana que viene voy a checar el calendario. Se los estaría compartiendo ya a partir de la próxima semana, martes más o menos, lunes, martes, calendario de segundos parciales. Pero bueno, yo si no me equivoco, la semana que viene ya es la última. No sé, déjenme checarlo ahorita rápidamente. Entonces, a ver, formato de actividades académicas. Examen, aplicación del segundo parcial, del 22 al 31 de julio. A ver, del 22 al 31 de julio. Estaríamos iniciando, entonces hoy es 10. La próxima semana pues es 17 y miércoles de la próxima semana ya estaríamos iniciando segundos parciales. Como quien dice, de electrónica analógica nos queda únicamente el día de hoy y la próxima semana de clases. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a terminar, estamos en los últimos temas. Los dos últimos temas son filtros y el último tema es fuentes de alimentación conmutadas. Estamos viendo filtros. Para entender los filtros vimos lo que es el diagrama de Bode, ¿verdad? El rollo este de los decibeles. Vimos que el diagrama de Bode pues, nos sirve para checar el comportamiento de un circuito, para ver si ese circuito pues, es un amplificador, si es un atenuador. Como pues el diagrama de Bode se divide en dos partes. O sea, la primera parte pues es decibeles contra frecuencia, y ahí me va a decir cuántos decibeles va a tener dependiendo de la frecuencia. Y la otra parte del diagrama de Bode va a ser la ganancia, perdón, el desfase de la onda con respecto a la frecuencia. Ahí me va a dar el ángulo de fase. Bueno, ya después de que vimos todo el diagrama de Bode y todo ese rollo, empezamos a ver los filtros. Estábamos hablando de que, voy a compartirles pantalla. Pues hay varios tipos de filtros, ¿no? De hecho, pues hablar de filtros como una unidad es bastante complicado, porque realmente uno puede hablar de filtros durante un año completo, o sea, 2 semestres. Sin embargo, pues solo nos interesa saber las partes fundamentales de los filtros, ¿no? Estábamos viendo que tenemos el filtro pasa bajas, ¿verdad? En donde las frecuencias bajas me las deja pasar y las frecuencias altas me las elimina, ¿no? Frecuencias bajas me las deja pasar y frecuencias altas las elimina. Bueno, luego tengo el filtro pasa altas, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Es un dispositivo, un circuito electrónico, el cual me va a suprimir todas las frecuencias bajas y únicamente me va a dejar pasar las frecuencias altas. Entonces, frecuencias altas las deja pasar, frecuencias bajas las suprime. Luego tengo el filtro pasa banda, y este filtro pasa banda me va a dejar pasar únicamente un ancho de banda de frecuencias.
O sea, me va a suprimir una parte, me va a dejar pasar a unas determinadas frecuencias. Recuerden que el eje X en este caso sería las frecuencias en hertz, frecuencias, ¿verdad? Y luego me la suprime. Entonces el filtro pasa a bandas, me suprime todas las frecuencias que no estén dentro de este rango. Únicamente me deja pasar un intervalo de frecuencias. Luego tengo el filtro rechaza bandas. Este filtro rechaza banda, así como el anterior me deja pasar una banda de frecuencias. En este caso, el rechaza bandas me va a permitir pasar una frecuencia y me va a rechazar un ancho de banda. Frecuencia en hertz. Bueno, entonces el rechaza banda me va a rechazar un ancho de banda particular y me va a dejar pasar todas las demás frecuencias. Bueno, este es el comportamiento de los filtros, ¿no? Pasa bajas, pasa altas, filtro pasa bandas, rechaza bandas. Ahora, estos filtros, ¿cómo se construyen de manera electrónica? O sea, ¿cómo puedo yo crear estos filtros para que me funcionen? Bueno, vamos a comenzar con el filtro pasa bajas. Filtro pasa bajas, ¿verdad? El filtro pasa bajas es un circuito electrónico en el cual yo voy a tener, por ejemplo, en la entrada, aquí tengo entrada, in, vamos a ponerle, voy a tener una onda senoidal más o menos de este tipo, y la paso por el filtro, pasa bajas, y a la salida, out, este filtro pasa bajas, como lo que hace es suprimirme todas las frecuencias por arriba de una frecuencia particular, o sea, solo me deja pasar las frecuencias bajas. Si se fijan, esta es un tipo de onda senoidal media extraña. En este tipo de onda senoidal, aquí puedo percatarme de que tengo pedazos, ¿verdad?, de alta frecuencia. Entonces, al pasar esta señal por un filtro pasa bajas, ese filtro pasa bajas lo que va a hacer es suprimirme estas partes porque no me deja pasar esas frecuencias, y por consiguiente me va a sacar una frecuencia más limpia, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una de las aplicaciones, de los motivos de los filtros. Dependiendo del grado del filtro, pues puedo ir cada vez limpiando más y más la señal hasta llegar a un punto de que sea senoidal, ¿no? Bueno, pues esta acción del filtro, en este caso pasa bajas, yo la puedo construir mediante un circuito bien sencillo. Vamos a ver, estos son los filtros. Estos son los filtros más sencillos que existen. Se llaman filtros. Ahorita vamos a ver sus nombres, o sea, ¿por qué viene su nombre de ahí? Filtros pasivos de primer orden. Es este el caso, ¿no? Filtros pasivos de primer orden. Bueno, para construir este filtro pasa bajas, un filtro pasivo de primer orden, lo que tengo que hacer es, tengo una entrada
una resistencia y un capacitor. Es lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Recuerdan que el capacitor pues varía su resistencia de acuerdo a su frecuencia. No sé si les platiqué eso. Si no, pues eso en circuitos igual se ve, ¿no? El capacitor pues tiene una resistencia a la corriente alterna, ¿verdad? Tiene una resistencia a la corriente alterna y esa resistencia se le conoce como reactancia. Entonces, en este caso, el capacitor aumenta su resistencia, o sea, su reactancia conforme aumenta la frecuencia. O sea, la reactancia capacitiva es 2pi por F por C. Entonces, al aumentar la frecuencia, aumenta mi reactancia, ¿verdad? Entonces, aumenta la resistencia. Y al aumentar la resistencia es como si no dejara pasar corriente. Es por eso que el capacitor tiene muy baja resistencia, ¿verdad? O muy baja reactancia a las frecuencias bajas. Entonces, para frecuencias bajas, mi capacitor me deja pasar toda la señal. Es por eso que se conecta de esta manera. Un modo de recordar este tipo de filtros pasabajas, pues es que si el capacitor está abajo, es pasabajas. Ahora, en el caso contrario, filtro pasa altas, tendría igual el capacitor en serie con una resistencia, solo que en este caso el capacitor estaría arriba. Entonces, abajo pasa bajas, arriba pasa altas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que a la salida de este filtro, a la salida de este filtro y a la salida de este filtro, pues voy a tener, en este caso, pasabajas. Me deja pasar las frecuencias bajas y las demás me las suprime. Ahora, en el caso de abajo, me va a suprimir todas las frecuencias bajas y solo me deja pasar las frecuencias altas. Bueno, cada uno de estos dos circuitos, pasa bajas, pasa altas, tienen una frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte y frecuencia de corte es la que me va a indicar cuando el circuito empieza a disminuir su ganancia. Se llaman filtros pasivos, para empezar, se llaman filtros pasivos porque son filtros que no tienen ganancia. ¿A qué se refiere con que no tienen ganancia? Que aquí tengo un voltaje, por ejemplo, de 10 volts, a la salida voy a tener 10 volts. Permítanme. Si tengo un voltaje de 20 volts, pues a la salida voy a tener 20 volts. O sea, la ganancia de voltaje no, o sea, no hay, es una relación 1 a 1. Por eso se llaman filtros pasivos, ¿verdad? De primer orden. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con el orden. Bueno, pues esta frecuencia de corte yo la puedo encontrar para ambos circuitos, ¿verdad? Y para ambos circuitos es la misma frecuencia. Frecuencia de corte es igual a 1 entre 2pi por F por C, ¿verdad? Esa es mi frecuencia de corte. Entonces yo quiero que, por ejemplo, este circuito, el pasabajas,
me deje pasar únicamente todas las frecuencias menores a 100 Hz, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Tu frecuencia de corte va a ser 100 Hz. Entonces, todo lo que esté por arriba de 100 Hz me lo vas a suprimir, y todo lo que esté por debajo de 100 Hz me lo vas a dejar pasar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diseño esto? Bueno, pues digo, ya saben que yo quiero construir un filtro pasabajas. Entonces, lo primero que tengo que saber para construir el filtro es los valores de la resistencia y el capacitor, ¿verdad? Resistencia y capacitor. Mi frecuencia de corte va a ser igual a 1 entre 2pi por F por C. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito hacer en este caso? Lo único que necesito hacer es designar un valor. Digo, bueno, si quiero que mi frecuencia de corte sea de 100 Hz, ¿verdad? Como en el ejemplo de aquí arriba, pues igualo esta ecuación. 100 es igual a 1 entre 2pi por F por C. Entonces digo, bueno, voy a despejar el valor del capacitor. Me va a quedar C. ¿Está? Si paso el capacitor del otro lado de la igualdad, bueno, al despejar queda C igual a 1 entre 2 por pi por la frecuencia por 100. Esta frecuencia va a ser la frecuencia a la que está trabajando tu onda de entrada. Va a ser esta frecuencia. Entonces, si por ejemplo estoy a 60 Hz, tengo una frecuencia de 60 Hz, entonces voy a tener 1 entre 2 por pi por 60 por 100, y el resultado de esta operación me va a dar el valor del capacitor. Entonces vas a decir, bueno, yo entonces solo necesito conectar aquí una resistencia de 1 kilo ohm, por ejemplo, y un valor del capacitor de tanto. Y si yo conecto la resistencia y el capacitor de tal valor, y mi frecuencia es de 60 Hz de entrada, entonces voy a estar construyendo un filtro pasabajas que solo me deje pasar frecuencias menores a 100 Hz. Todas las frecuencias superiores a 100 Hz me las va a suprimir, ¿verdad? Y es lo mismo para el filtro pasa altas. Elijo una frecuencia y en este caso yo quiero que me deje pasar a partir de 600 Hz. Lo mismo, solo que la configuración, la construcción del circuito va a ser diferente, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno. No, profe, está todo claro. Bueno, entonces ya tengo el filtro pasabajas, filtro pasa altas. A ver, permítame un segundo, poner silencio a esto. Vamos a poner silencio al celular porque debe estar fastidiando. Aquí está. Bueno, ahora vamos a checar el filtro. Ya vimos filtro pasabajas, filtro pasa altas. Vamos a ver el filtro rechaza banda, ¿verdad?
Habíamos visto que el filtro rechaza banda es este de aquí, ¿verdad? Filtro rechaza banda me deja pasar solo un intervalo de frecuencias de un lado y del otro, me rechaza un rango de frecuencias, no lo sé, de 200 a 600 Hz. Todas las frecuencias que estén en este rango me las va a suprimir. Si se fijan, este filtro rechaza bandas, pues es una combinación, ¿verdad? De un filtro pasa bajas y un filtro pasa altas. Entonces, para construir este circuito, filtro rechaza bandas, pues voy a construir aquí un pasa bajas en combinación con un pasa altas. ¿Ven? Y lo mismo, lo único que tengo que hacer aquí es buscar la frecuencia de corte para la primera parte del circuito. Busco frecuencia de corte y luego busco frecuencia de corte para la siguiente, y de esta manera puedo tener mi filtro rechaza bandas. Aquí voy a tener frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 1 para la primera parte del circuito, y luego voy a tener frecuencia de corte 2, para la siguiente, el siguiente circuito, que es el pasa altas, ¿verdad? Ahora, platicamos acerca de qué es un filtro pasivo de primer orden. ¿A qué se refiere con que sea de primer orden, segundo orden o n orden? Bueno, yo tengo mi gráfica de Bode. Este es un circuito, un filtro, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo que sea un filtro pasa bajas, más sencillo de todos, filtro pasa bajas, por ejemplo. Entonces, de este lado voy a tener la ganancia en decibeles, la ganancia de voltaje en decibeles. De este lado voy a tener la frecuencia. Entonces, mi filtro pasa bajas va a venir de esta manera y con una frecuencia de corte va a empezar a disminuir. Aquí va a ser mi frecuencia de corte. Frecuencia de corte. Ahora, si yo elijo una frecuencia de corte, mi circuito, en este caso, mi filtro pasivo de primer orden, el pasa bajas, va a tener un tiempo en el cual yo ya no quiero que este filtro, ya no quiero que siga pasando frecuencias, o sea, yo quiero que aquí, a partir de los 100 Hz, es un decir, a partir de los 100 Hz, ya me suprima todas las demás frecuencias, ya no quiero que siga teniendo voltaje después de los 100 Hz. Bueno, pero el circuito no funciona de esa manera, o sea, va a tener un tiempo, como ven aquí, va a tener un retardo en el cual va a seguir dejando pasar un voltaje. Ahora, este retardo pues me va a perjudicar para algunas ciertas aplicaciones de electrónica, o sea, no es algo deseado. ¿Y cómo sería un circuito mejor? Este sería el caso de un circuito de orden 1, ¿verdad? Para el caso de un circuito mejorado, tendría una frecuencia de corte y un tiempo más pequeño, y este sería mi filtro de orden 2. Y luego tengo mi filtro de orden 3.
y luego tengo mi filtro de orden N. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estaría mejor? ¿O qué es lo ideal? ¿Qué es lo que se busca en los filtros? Lo que se busca es suprimir esta parte de retardo. Lo que idealmente se quiere es que el circuito, ¿verdad?, tenga una reacción instantánea. Entonces tengo una frecuencia de corte y no tengo ningún retardo. Ahora, esta parte de filtros no se puede hacer con los filtros pasivos. Hay filtros electrónicos que sí se pueden hacer, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Ahora, mientras más elevado sea el grado, el orden del filtro, por ejemplo, filtro de orden 1, de orden 4, de orden 5, filtro de orden 10, o sea, mientras más alto sea el orden del filtro, pues esta pendiente va a ser cada vez menor. Pero la desventaja de utilizar ese tipo de filtros cada vez con un orden más elevado, lo que me va a pasar es que para tener un orden más alto necesito conectar más componentes y más componentes y más componentes. Entonces voy teniendo un circuito cada vez más complicado y por consiguiente, si quiero un ejemplo, se venden también. Yo quiero comprar un filtro pasivo de orden 10, voy y compro el integrado en una tienda electrónica, quiero un filtro pasivo de orden 10. Bueno, el filtro pasivo de orden 10 te va a costar muchísimo más caro a que compraras un filtro pasivo de orden 1. Y eso es por la cantidad de dispositivos electrónicos que se usan. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ahora, este es el caso de los filtros. Hay algunos otros filtros, ya vimos el pasaaltas, el pasabajas, que son los comunes. Hay otros tipos de filtros que llevan el nombre de sus inventores, por ejemplo, el filtro de Butterworth, el filtro de Chebyshev. Son algunos tipos de filtros comunes, ¿no?, utilizados en esta parte. Ahora, hablábamos de los filtros pasivos de primer orden. Ya vimos el orden, ¿no? Mientras más alto sea el orden, esta pendiente pues va siendo cada vez más inclinada, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere con que sean pasivos? Se refiere a que no tienen una ganancia de voltaje, no tienen una ganancia de corriente, una ganancia de potencia. Por ejemplo, yo tengo aquí un voltaje de entrada, ¿verdad? Y lo hago pasar por un filtro pasa-bajas de primer orden, o sea, de orden N igual a 1, ¿verdad? Es un filtro pasivo y por consiguiente a la salida voy a tener esa onda, ¿verdad?, mejorada, suponiendo que tiene, ya habíamos visto sus pequeños picos aquí de frecuencias altas. Entonces va a salir una onda mejorada de orden 1, pero no va a haber ganancia. Okay. Si aquí tengo 5 volts, por decir algo, aquí voy a tener 5 volts. A eso se refiere de que sean filtros pasivos.
Ahora, ¿cómo sería un filtro activo? Un filtro activo, se cambia el color. Tengo filtro este es un filtro pasivo. Filtro pasivo filtro pasabajas, el ejemplo, ¿no? Filtro pasabajas. Aquí voy a tener una ganancia de 1, o sea, no tengo ganancia. El mismo voltaje de salida, el mismo voltaje de entrada. Para un filtro activo, yo puedo tener una ganancia. Recuerden que aquí tengo la ganancia en decibeles. Para un filtro activo yo puedo tener una ganancia de 10, de 12, de 15, de 20, etcétera, ¿verdad? Entonces el voltaje de salida va a ser mayor con respecto al voltaje de entrada. Esa es para el filtro activo. Ahora, para filtros activos, que son filtros que además de filtrarme la señal, me la pueden amplificar, este tipo de filtros se llaman filtros activos. Y los filtros activos pues se construyen con amplificadores operacionales, se construyen con transistores, ¿verdad? Para que el voltaje de entrada, el voltaje de salida, perdón, sea mayor que el voltaje de entrada y al mismo tiempo haga la etapa de filtrado. Bueno, esa parte a nosotros no nos interesa, nada más es una mención para saber la diferencia. Lo que a nosotros nos importa únicamente es conocer los filtros pasivos de primer orden, ¿verdad? Entonces ya vimos filtro pasivo pasabajas, es una resistencia en serie con un capacitor. Para recordar que es pasabajas, pues el capacitor tiene que estar abajo. Para el pasaaltas, el capacitor está arriba, ¿verdad? Entonces me dejan pasar solo un determinado rango de frecuencias. Para encontrar esta frecuencia de corte, pues utilizo esta fórmula, 1 entre 2pi por Fc, y despejo el valor del capacitor y ya le encuentro el resultado, ¿no? Bueno, luego de que ya encontré la frecuencia de corte, mi filtro va a tener una pendiente, esta pendiente, y esta pendiente la puedo mejorar como pues elevando el orden. Este es de orden 1. Si hago de orden 10, de orden 20, pues ya mi pendiente va a ir siendo cada vez más inclinada. Y pues por consiguiente también mi circuito va a tener más componentes electrónicos, más complejo, pero bueno, esa es otra cosa. Solo nos interesa saber filtros pasivos de primer orden. Listo. Entonces, ya vimos qué son los filtros pasivos. Filtros pasivos no amplifica la salida con respecto a la entrada. De primer orden, pues ya vimos también a qué se refiere con el orden. Y vimos los tipos de filtros, el circuito, ¿verdad? Bueno, ¿aquí hay alguna duda respecto a esto? ¿Todo está clarito? Bueno. Profe, ¿Qué pasó? ¿puede volver a explicar el último que explicó? ¿El último qué, perdón? Lo último que explicó. ¿Qué parte? Esta página, no. Sí, esa página. Ah, ok. Sí.
Bueno, nosotros estamos viendo los filtros pasivos de primer orden, ¿verdad? Un filtro pasivo pues no tiene una ganancia. Acuérdense que de este lado, este es mi diagrama de Bode, frecuencia contra ganancia de voltaje en decibeles. Un filtro pasivo de primer orden no tiene ganancia, o sea, tiene una ganancia de 1. Lo que entra es lo mismo que sale, ¿verdad? Para un filtro activo, el filtro activo, pues además de filtrarme la señal, me puede dar una ganancia. O sea, si tengo 1 volt en la entrada, puedo tener 10 volts a la salida, ¿verdad? Ahora, ese filtro activo que me va a amplificar la entrada, yo lo puedo construir mediante amplificadores operacionales, transistores, etcétera, ¿no? Pero son otro tipo de filtros que no vemos en este curso. Por ahora solo vemos filtros pasivos.